Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Saludo Francisco Martín Moreno, vamos con sus arrebatos. ¿Qué serán hoy? Buenas noches, monetarios. Hacendarios. Sí. Porque usted dirá, bueno, ¿por qué van a hablar de arrebatos hacendarios? Ayer el INEGI dio a conocer datos que confirman el estancamiento de la economía durante el año 2019. Así es. Habló INEGI de un estancamiento 0.1. No es un crecimiento ni siquiera negativo, vamos, es mínimo. Es un estancamiento, está paralizada la economía. Entonces el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sale y dice, estas cifras ya las conocíamos, no estamos precisamente en una recesión, dijo por cierto Jonathan Heath, vicegobernador del Banco de México, todo esto es previsible, estamos motivados a que la inversión en infraestructura y lo energético, etcétera, despegue en este 2020, ya estamos preparados para ello. Y por lo tanto estas cifras que da a conocer INEGI pues van a ser superadas para el año que viene, es decir, para este año en el que ya estamos, en el 2020 ya habla de un crecimiento quizá del 1% o algo así, que sigue siendo un crecimiento marginal. ¿Por qué dices tú que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, está minimizando estas cifras económicas? No, vamos, concretamente no me refiero a eso, Pepe. El punto es uno completamente distinto en relación también, obviamente, a la Secretaría de Hacienda. Es decir, no perdamos de vista que en la campaña el candidato López Obrador dijo que el crecimiento del 2.3% que tenía Peña Nieto era un crecimiento magro y que era era una catástrofe porque esto implicaba que habría poca creación de empleos, poca generación de riqueza, poca recaudación. Tiene una teoría muy fácil de todo eso y sin embargo cuando él llega al poder no solamente no es el 4% que prometió, no es el 2% que tenía, 2.3% que tenía Peña, sino ahora tienes un crecimiento por abajo del 0%. O sea, estamos hablando 0.1, un estancamiento. Un estancamiento, para no entrar en un estancamiento de la economía con todas sus consecuencias. Pero, y ahora, claro, para él evitar esta crítica, dice que lo que importa no es el crecimiento, sino que es el desarrollo económico, con lo cual empezamos a entrar en un juego de palabras completamente inconveniente. El hecho real es como tú bien mencionas, Pepe, no hay crecimiento económico, hay parálisis económica con todas las consecuencias del caso. Pero mi punto va mucho más allá de eso, Pepe. Mi punto va a que, el gobierno presume que hubo un superávit primario. Y este superávit primario, pues es lo primero que necesitas, que sean la suma de los ingresos y gastos, menos los gastos financieros, ¿no? Los ingresos del gobierno menos los gastos, sin considerar el efecto financiero, es lo que es el superávit primario. Sin embargo, para que este argumento del superávit primario fuera sostenible, echaron mano, Pepe, del Fondo de Estabilización de Ingresos presupuestarios. El año pasado. Y todavía queda una bolsa en ese sentido. Eso es, eran 280,000 millones de pesos. Pero si no llega a funcionar el esquema de planes de crecimiento o de reactivación de la economía, pregunto qué va a pasar en 2021, año electoral, por cierto. Pero antes que eso, Pepe, el año pasado ya le metieron mano a este fondo de estabilización que se había creado en los últimos casi 20 años, precisamente para poder enfrentar crisis monetarias como la que tuvimos en el 76, en el 82, en el 88, en el 94, y somos expertos en las crisis económicas y monetarias nosotros. Para que esto no sucediera, hace 20 años se creó este fondo que ya sumaba 280,000 millones, que era un factor de confianza importante. Pues ya le metieron mano y ahora con el ánimo de que se respetara, digamos, el superávit primario, inventaron, Pepe, en la Secretaría de Hacienda que estos 140,000 millones que eran del Fondo de Estabilización, dijeron que eran ingresos por recaudación,
lo cual es absolutamente falso. Eran estos 140,000 millones de pesos que venían del Fondo de Estabilización y no de la recaudación, no del crecimiento económico. Entonces están falseando la contabilidad pública de este país, lo cual constituye, a ver, yo me imagino... A ver, súmale lo que viene pronto de parte de las calificadoras. Ese es el punto. Sobre, por ejemplo, el petróleo, de petróleos mexicanos. Ese es el siguiente punto, Pepe. Es gravísimo. A ver, tú como presidente del Consejo de Administración falseas la información ante la Bolsa Mexicana de Valores, y si estás cotizando en Estados Unidos, falseas la información. Bueno, por supuesto te descalifican te desclasifican de los rankings de las bolsas, y además te sancionan, y además te puedes ir a la cárcel por falsear los datos. Y aquí están haciendo precisamente eso. Los 140,000 millones de pesos que están haciendo creer a las calificadoras que son consecuencia de la recaudación, no son consecuencia de la recaudación. Son 140,000 millones de pesos que sacaron del Fondo de Estabilización de Ingresos, Pepe. Y esto es un delito. Y nos están engañando a todos, porque sin estos 140,000 millones de pesos, por supuesto que no hubiera habido superávit primario. Nos están engañando, pero además los intereses de la deuda suman 500,000 millones de pesos. O sea, que si bien es cierto que en el superávit primario no están considerando los intereses, estos valen 500,000 millones de pesos. Ese es un punto. Pero el otro punto que es igualmente importante, es de lo que vale la pena ver, y como bien lo apuntó Macario Schettino, estamos sosteniendo y estamos viendo con claridad que el gobierno de la República le prestó a Pemex 90,000 millones de pesos. Esos 90,000 millones de pesos, que fue un préstamo de la Secretaría de Hacienda a Pemex, y Pemex tenía que haberlo contabilizado como un préstamo proveniente de ahí. Pemex lo contabiliza, Pepe, como un ingreso de Pemex, como podía ser pues más ventas de gasolina. Por haber vendido más barriles. Y no es cierto, es un préstamo de la Secretaría de Hacienda. Esto también lo están contabilizando en este momento las calificadoras. Es decir, tratando de darle un maquillaje ilegal, Pepe, a este préstamo que le hizo la Secretaría de Hacienda a Pemex. Y claro, cuando las calificadoras finalmente se den cuenta, vamos a tener unas consecuencias terribles, porque lo peor que le puede pasar a las calificadoras es que pretendas tomarles el pelo. Y cuando les tomas el pelo te pierden la confianza. Y si a un funcionario público del tamaño del secretario de Hacienda le pierden la confianza, Pepe, cuando él vaya a hablar a los grandes foros financieros de Nueva York, pues puede tener unas consecuencias tremendas para todos nosotros. Fíjate que al respecto, Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, el que lleva la relación del presidente y de la Cuarta Transformación con los empresarios, dijo estar preocupado por lo que tú estás diciendo, la falta de crecimiento económico del país, debido a que esta situación podría dificultar el éxito de la Cuarta Transformación. Sin crecimiento, todos los proyectos, todos los planes de la 4T se los lleva el pintor. Pero Pepe, lo dice el hombre más cercano en esta materia al presidente de la República. Y tiene toda la razón. Ahora, para disimular o disfrazar este escaso crecimiento económico y disfrazar el superávit primario, porque están muy orgullosos de esto ante las calificadoras, no hay superávit primario, Pepe, desde el momento en que están falseando los datos y están haciendo aparecer como ingresos del gobierno federal este fondo de emergencia que están tomando, que ya pagó impuestos, claro que ya pagó impuestos, y que había venido generándose en los últimos 20 años. No son ingresos del gobierno, eran ingresos del Fondo de Estabilización, y como tal nos pueden castigar severamente las calificadoras. Peor aún lo de Pemex, porque fue un préstamo que el gobierno federal le hace a Pemex, y no son ingresos de la petrolera, sino son préstamos que le hace el gobierno federal. Tenemos parte de lo que dijo Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, cuando señala que si en algo no hemos logrado resultados es en el crecimiento económico, y sin crecimiento económico no va a haber combate a la pobreza, igualdad de género y todo lo que hemos hablado aquí. Es decir, todos en las metas de 2030, en fin, todo esto en la Estrategia Nacional de la Agenda 2030 que hoy se expuso en la Secretaría de Gobernación, pues todo esto
no va a servir de gran cosa. Javier Giles tiene esta información en detalle. El coordinador nacional de la Agenda 2030 y jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, dio a conocer este miércoles ambiciosos proyectos que contempla esta agenda, que le podrían dar al país, a México, desarrollo económico, una verdadera impartición de justicia y respeto al medio ambiente. Al evento que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas, la senadora Nancy de la Sierra, el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria del Bienestar María Luisa Albores, representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores de municipios del sector privado y también de organismos sociales, entre otros. Aquí la secretaria de Gobernación reconoció que son ambiciosos los proyectos para que México cumpla el compromiso internacional de participar en esta Agenda Mundial 2030 y mencionó, entre otras, las bondades que tiene el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador. Para la secretaria de Gobernación hay avances en los temas de desarrollo económico, seguridad, impartición de justicia y combate a la corrupción. La Estrategia Nacional de la Agenda 2030 es clara en señalar los retos que enfrentamos en las tareas de justicia, seguridad y transparencia. Erradicar la corrupción como una de estas tareas más importantes y acciones. En este punto hay avances importantes. Aunque aseguraron que hay compromisos por los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes de la Unión, el sector privado y social y desde luego del Gobierno de México, el coordinador de esta Agenda 2030, Alfonso Romo, fue el más realista. Dijo que si no hay crecimiento económico y seguridad en México, todos estos proyectos van a quedar solamente en intenciones porque no se van a lograr. No se va a dar si no hay certidumbre para poder tener un país que sea receptor de todas las inversiones que necesitamos. Olvídense, todo esto está precioso, pero si no hay certidumbre y no creamos la confianza y no hay crecimiento, no vamos a poder cumplir la Agenda 2030 por más entusiasmo que exista, como lo escucharon hoy. En la Cámara, Uriel Rivas, en Telefórmula, Javier Giles. Alfonso, gracias Javier Giles. Alfonso Romo es lo que dice, no vamos a poder cumplir si no hay ese crecimiento. Está muy claro, Pepe, pero está muy claro. Menos vamos a poder crecer si nos castigan las calificadoras por falsear los datos. Y ahí viene ya la calificación de Pemex, ¿no? Ahí viene ya la calificación de Pemex. No sé cuándo exactamente, pero no tarda. No tarda, pero además, Pepe, estamos hablando de que íbamos a producir 1.800.000 barriles, estamos muy lejos de eso, se están secando muchos manantiales, muchos pozos no están dando los resultados que estábamos esperando, no veo cómo vamos a llegar al 1.800.000 barriles, entonces, si creen ellos, cree esta 4T, que vamos a llegar a los 1.800.000 falseando los datos, diciendo que el préstamo que le da Hacienda son ingresos petroleros, entonces menos vamos a llegar. Y una descalificación para México podría tener efectos catastróficos si no perdemos de vista que son 160,000 millones de dólares los que tenemos nosotros depositados como mexicanos de los fondos extranjeros, que además, según los estatutos de esos fondos, en el momento en que los bonos mexicanos sean declarados chatarra y basura, en ese momento, por los propios estatutos, apretando un botón, se van de México 150,000 millones de dólares. Y no están tomando en cuenta esta realidad, Pepe. Muchas gracias por tu comentario. Encantado, gracias a ti, Pepe. No te digo bienvenido tu comentario porque las malas nuevas no esperan contigo, no esperan, desesperan. Sí. Que estés muy bien. Igualmente. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.